다들인데, 조지 남다,现在的你是不对，车摇的啦，你他们得车摇的，Um, 제선 대배배다, Ese es el cuarto día de las enseñanzas sobre 이게 la vida de Atish. Es el 안다도 último 주문하다 día. 신이 주문도 Me 남다, gustaría dar la bienvenida a todos ustedes, 어제 mis 대배배다, amigos del Dharma, 현재를 hombres y mujeres, maestros y tulcos y todos los demás, toda la sangha y todas las personas con fe que están aquí reunidos, reunidas. Bienvenidos. 다 가상 내려야 더 쉽게 가상 쉽는 신체네 Y 어느 como lo 조지 escribí 그리기 ayer, 졸라하네 앞에 Atisha fue 앞에 al 제래야 monasterio 나로 de Tokten 천주교기 en Nari 조제래야 응아르 어느 최게 매변음 송라사베게 어느 y 그 vio 상하게 al 대마도 monasterio Todin 수교바 y vio a Chancho Vud. 다드네 랑 바람에게 상게 대마 Y 그게 él 튜브이나 explicó cómo el 다드네 Dharma había sido establecido 조제래게 en 야매나 el Tíbet y cómo 위드 Lang 수학을고 Dharma 어느 lo había 템발라야 perseguido. 수야기베 동등유예베 이네야 어느 다지 Chancho Vud 타와도 había hecho 제로도 lo mejor que él 몽고르미오기 샤네 podía para 에너지게 poder establecer el 제주도 Dharma, 제주 돈술라 써봐서 pero debido 다드네 a los falsos 제 puntos de 제주 vista y la 시시 conducta errónea 치매 que 가상슈베베 estaba muy 다 prevalente en esa 사상하고 época, 슈세 어느 된다도 fue muy 너로게 difícil y él se llenó de lágrimas 조제다 mientras que 튜 le contaba 사나게 다 esto a 제게 Tisha. 그래도 율리아 최 Y le 삽상고다 explicó 무슨 숨벌레게 안에 a Tisha 레윤데게 최 나로 지시제 슈아피위임세 que le pidió que en 안에 lugar de enseñar 델라야베 las 조 doctrinas más profundas y 통신되게 asombrosas del 탐제네 Dharma en el Tíbet, por 최 favor enseñar 사발라 el Dharma de 사발레는 causa y 레윤데다나 efecto. 사발레스 이담하게 셰 통화당 통화네 아니 레윤데는 이세 때뭐 커버이나 대초도 기발레스 ngar gyagale yabe shinji shege Y nenjorba era mejor yidamne en vez de ver y Atisha le dijo, el único Dharma profundo es dine la causa y el ronda efecto. Es yidamna ge superior a shige alcanzar una dosane convicción dachi estable en la causa y nyebe el tsu efecto tsu chi kármico que gyobu ver la el ge rostro de la samche deidad gidun chibe Yidam. ge En yoshe la India, un namjodo yogi peche que tanga shebe practicaba ane sar ane una yida deidad ge vio el rostro de su gyawa la deidad y pensó, ane ku yida ge Debido a esto no sokade habrá shinji problema shege y tenpo usó los ane objetos shinji comunes de la shege sangha de tenpo cualquier manera. Como gyawa resultado, renació como un espíritu tadine hambriento con un cuerpo que sumse parecía al de su deidad Yamantaka. Y contó 돈 esta historia como 창조력이 también otras. 공부는 신체제 Así que 내내 Atisha 변미술이야 내 윤적의 최마고도 llegó a 송이바 hacer lo que 급디디 Chanchuf le 안에 sugirió. 미수의 조율이 Aceptó la 생일이야 petición de Chanchu 내 y enseñó 윤적바 ampliamente a 시제 los tibetanos 텐도가 sobre la 다 causa y el efecto kármico. 그리슈 Y así la gente lo 디디사 llamó en esa 생 época el gurú de la 텐다지 causa y el efecto 템발라 kármico. 시베베 좀 Pero 배 incluso ese nombre fue 된다 extremadamente beneficioso para las enseñanzas. 안에 다는 신기 Esta llega a ser una 다더러 유대시 historia. 묘기야 안에 조율 구체의 렌지소 배 리버리 캔네 라말리아 댄세네 아니 미탐제로리아 안에 조지 벨이야 로직스 마도 슈롱요 말에 Y en India, 세상 안에 추여 가르 슈거베이네 다데 él llegó a 슈세 quedarse un año 베베베 불만나 아 다는 신기 허준 천주 여기 짱 안에다 y 아 le 세레모니 alentó 퓨세 a que recibieran tantas enseñanzas como pudieran, ya que Atisha solamente se 안에 va a 배우고 quedar 뭐들래 안에 solamente un 상게 año. 템발라야 배 로버트 도마도 Entonces el 마도 venerable 슈베스 Lamsung 안에 Chancho 대외 Be 시제 징이 ofreció 되는 una gran 제게 cantidad de oro y le dijo, En 소소가 esta 미 tierra del Tíbet 제신도 hay 야 individuos con 몽고도 concepciones 슈베 erróneas 안에 sobre el 제모 budismo 되겠어 que no han conocido maestros 안에 되게 espirituales 도준직 auténticos, 뭐든지 제제 pretenden 징이 saber 되게 aunque no saben y han 쇠버세 inventado muchas 안에 다 falsedades, 소수에게 최대야 debaten entre 통수세 ellos 최다 미디바 망부 y 슈부지 crean sus 가능하고 propias ideas. 안에 Mucho 대리 de 다 esto 최다 미디바 no 예버티기 통과 concuerda con el 뜻은 Dharma. 다 근데도 걔랑 새로 Por 지시에 favor, 슈세네 안에 티버 튜브 좋아니 퍼르드 심베기 좋아니 안에 상아 좋아 숨 제제
Chamchubu le pidió al maestro Atisha dos enseñanzas. Le hizo dos preguntas sobre los vehículos comunes, dos sobre la trascendencia, las trascendencias y tres sobre el Vajrayana. Y le pidió que escribieran un tratado que resumiera todas las enseñanzas del budismo en pocas palabras relacionado con su propia práctica. También es el segundo punto que mencionó que enseñar las enseñanzas sobre el Tantra de Kuya Samaya escritas por Bhutanyana y le pidió que escribiera una sadhana con Avalokiteshvara como la deidad principal del mandala. Y el maestro Atisha dijo, en Tibet ya se ha traducido lo de todos los escritos de Nagarjuna, todo ya está y es suficiente. La joya en la guirnalda de Nagarjuna ya está en tibetano, es suficiente. No encontrarás nada mejor. Y también existe la sadhana de Samantabhadra, la que se llama la buena sadhana. Luego, de todos modos, para no desilusionar a Chanchubu, llegó a escribir el tratado reconocido que se llama La lámpara para el camino a la iluminación. Y la lámpara para el camino tiene solo 67 estrofas. Como dice Tsongkhapa, en sus etapas del camino, no tenía que refutar todas las acciones erróneas. Con el solo hecho de enseñar de esta manera, llegó a, digamos, a hacer que los dharmas erróneos cesaran. Y Atisha enseñó la lámpara para el camino, pero más tarde, si no había como un Geshe Drongtonpa más tarde, se hubiera convertido en algo como el tratado de Kamalashila, los estados de la meditación, algo que solo se estudia en los monasterios, algo filosófico y no hubiera sido de gran beneficio. Entonces, Geshe Tongpa meditó en su significado y lo integró en su ser y lo practicó para que llegara a desarrollar unas enseñanzas vívidas sobre la lámpara para el camino y para que se mantengan verdaderamente de siguiente generación. Y cuando se le preguntó a Druntumpa esto, sería muy bueno tener un comentario sobre la lámpara del camino a la iluminación. Y Druntumpa dijo, "Es- esto no es un comentario en palabras. Soy un estudiante que la recibió directamente del autor, así que yo lo recibí directamente del autor y yo soy el comentario, yo mismo soy el comentario. Lo que esto quiere decir, lo que significa, él dijo, yo soy el comentario en realidad. Si puedes mirar mis actos y mi ejemplo, no tienes que depender de otro comentario que tenga palabras. Si yo mismo soy el comentario. Y seguimos hablando acerca de la vida de Atisha antes de que Atisha hubiera ido al Tíbet. Cuando fue al Tíbet, se le preguntaron si podía regresar después de sus 3 años que se iban a terminar. No hay nada que Naxo podía hacer, sino por favor recordarle a Atisha que por favor regrese. Y Atisha aceptó y fue a la región de Budam. Y en esa época, cuando estaba en Puram, cuando Drontumpa, Atisha, como lo mencioné el otro día,
mientras que él estaba en la India, tuvo una profecía que llegaría a beneficiar a un jefe de familia. ¿Y quién fue? Pues Trungpa Gyalpo Chungma, el estudiante más famoso del maestro Atisha. Y después de que viajó a Purán, el maestro Atisha siempre estaba buscando quién iba a llegar a realizar la profecía del Tara. Y cuando fue al Tíbet nunca llegó a conocer a una persona que era cabeza de familia, que era de manera superior. Y entonces siempre pensó que nunca lo había conocido a esta persona, ya que había profetizado. Y se sintió muy mal. Y cuando llegó a Puram, Tara había profetizado y que un laico, un estudiante, llegaría muy pronto. Y entonces Atisha esperaba todos los días. Es como que esperaba todos los días por este estudiante. Y en esa época, Dromtonpa, ¿dónde estaba Dromtonpa? Pues estaba originalmente, él nació en la área de Kham, Jonchung. Y bueno, más tarde se mudó a Kham. Y él, mientras que estaba en Kham, él escuchó que Atisha había ido a Nari. Y cuando escuchó su nombre, Atisha, gradualmente viajó de Kham hasta Nari. Y cuando llegó a Purán, Atisha y preguntó él dónde está la residencia del maestro Atisha. Runtumpa preguntó. Y entonces Atisha estaba en la casa de uno de sus sponsors y no estaba en su residencia. Y personas que le preguntaron, le dijeron a Runtumpa, espera un poco, él llegará pronto. Y Runtumpa dijo, esto no está bien. Un maestro muy especial se tiene que encontrar muy rápido. No se puede esperar en cualquier momento, se puede esperar tanto. Entonces, por favor, dime dónde está la casa del patrocinador, en qué dirección. Y lo sorprendente fue que justo en ese momento, Atisha había salido de la casa del patrocinador para regresar y se encontró con Trontumpa en una calle estrecha. Tan- Así que los dos se encontraron en esta calle estrecha. Y tan pronto como Truntumpa lo vio, hizo una postración completa. Así que hizo esta postración completa. Y Tatisha se llenó de alegría y colocó su cabeza sobre la cabeza de Truntumpa. Recitó muchas oraciones auspiciosas en sánscrito. Era una conexión muy auspiciosa desde el principio. Runtempa nunca había ido a la India, pero sí sabía el lenguaje sánscrito y muy bien. Y por esa razón, Atisha no tuvo ninguna dificultad en hablar con Runtempa. Pudieron conversar juntos. Y desde esa misma noche en que se encontraron, Atisha y Runtempa se quedaron en el mismo cuarto o en la misma recámara. Y Atisha era un monje y Runtumpa era una persona laica. Sí hay unas enseñanzas que dicen que no podían quedarse en el mismo cuarto, pero ya que Atisha ha sido monástico, de acuerdo a la escuela mahasángika, sí era permisible que se pudiera quedar en la misma casa con un laico y quedarse en la misma recámara. Y no habría ninguna ofensa en que esto ocurriera. Naxo, el traductor, todavía tenía en su mente de llevar a Tisha de regreso a la India, pero mientras tanto tenían que ir a través de Nepal y el plan era de regresar por Nepal, pero en esa época hubo una guerra en Nepal y no pudieron seguir. Así que no tuvieron más remedio sino que quedarse de nuevo donde estaban.
y pensaron que después de que la guerra terminara, seguirían su camino. Así que en esa época, Natso, el traductor, estaba muy ocupado, muy preocupado porque había hecho una promesa que después de 3 años iba a regresar a Tisha, a la India. ¿Y porque hizo esta promesa? Dijo, si no he hecho esta promesa, él se sentía muy angustiado por eso. Pero a Tisha le dijo, le aseguró, no te tienes que preocuparte. No es porque trataste lo que pudiste, pero debido a la situación no se dio como deseaste, pero no tienes que preocuparte. No resultó como esperabas. Podemos enviar una carta a la India explicando la situación. Y así que Tisha escribió una carta explicando la situación, la razón del por qué no podían regresar a la India y una copia de su lámpara para el camino a la iluminación. También la adhirió junto con esta carta, junto con algo de oro a la India. Y cuando la carta llegó a la India, y, y en particular, cuando este manuscrito de la lámpara para el camino de la iluminación, muchos de los panditas se reunieron y discutieron este tratado. Hay bastante que decir al respecto, pero no tenemos tiempo para hablar de ello. Y en realidad muchas personas pensaron que muchas personas no hubieran regresado a la India, se hubieran quedado en Tíbet. Hay personas que no le pudieron preguntar que se quedara, porque Naxon había hecho una promesa tan firme que no podían, pues, digamos, romper esa promesa, pero hubieran querido decirle que se quedara en Tíbet. Pero él también es alguien que pensaba estas cosas, una persona que tenía buenas ideas. Creo que está hablando de Kuntung, perdón, de Noglekpe Sherab. Así que no le pudo directamente preguntarle que regresara a Tíbet, pero usó diferentes métodos. Le preguntaba, hay tantos monasterios en esta región, en Tíbet central, y habló acerca de ello. Y cuando Atisha llegó a escuchar estas cosas, se sintió muy complacido. Hoy en día, dijo, en India no hay tantos monasterios, no hay tantos monásticos en la India como en Tíbet. Esto es una situación bastante, pues, rara, ¿no? Que no se da muy fácil. Y sería algo bueno si les gustaría ir. Si yo fuera a Tíbet Central, complacería, pero he hecho este compromiso que en esta vida haré lo que la sangha me pida, no iré en contrario de ello, haré lo que la sangha me pida. Y una vez que Trungpa escuchó esto, le entendió la situación y mandó una carta a todos los lamas y personas importantes al Tíbet Central para que llegaran a invitarle al Tíbet Central. Y en esta carta lo que escribió él, todos los nombres de todas las personas importantes en el Tíbet Central, tales como Bodhisattva, Lotus Sherab y demás. Y cuando recibieron la carta, todas esas personas y estos lamas en el Tíbet Central se reunieron y llegaron a discutirlo y pensaron, ¿cómo pueden poder invitar y traer a Tisha al Tíbet Central? Y había un lama importante a quien Ramtunpa había olvidado escribirle a esta persona y él se llamaba Kutun. Habían Kuntun, Rutun y otro más que eran muy importantes, pero se le olvidó esta persona, Kuntun. Así que no escribió el nombre de Kuntun, de Kutun. Y ya cuando no invitaron a Kutun a esta reunión, y era una de las personas más importantes, era el lama más importante. Kutun, pues se sintió un poco, pues digamos, enfadado por eso. Si me pueden ignorar a mí así, a esta reunión, en verdad, pues yo voy a llegar a invitar a Tisha primero.
Así que ellos de inmediato tomaron rumbo en caballo para ir a traer a Tisha. Después de que Kuntum se fue, los demás lamas también se fueron en camino a Nari a recoger a Tisha. Y en ese tiempo, Tisha y su séquito, todos se dieron cuenta que estos grandes lamas venían del Tíbet central y venían a caballo. Y tenían estos gorros, o digamos estos sombreros bastante grandes. Y estaban cabalgando a caballo y tenían estas tipo de ropa y se veían un poco como les dio miedo. Y Atisha era de la India y nunca había visto ese despliegue. Pensó que estos son como espíritus. Y él llegó a cubrirse su cabeza con su atuendo. Les dio miedo. Son como... Entonces ellos cambiaron sus ropas y se pusieron atuendos monásticos y se fueron de manera más apropiada en dirección a Tisha. Y de esa manera Tisha se sintió más pues cómodo. Y en ese momento Atisha dijo, los atuendos de la sanga tibetana son muy buenos, no son tan buenos en India. Y en esa época, tantas personas que llegaron del camino desde el Tíbet central a invitar a Tisha. Así que Druntumpa había ignorado a este lama bastante importante y él dijo, le preguntó, ¿por qué no escribiste mi nombre en esta carta? Rontumpa se le hizo esa pregunta de una manera como de una manera, no es que no lo esperaba. Y él dijo, escribí tu nombre, dijo, etcétera. Etcétera te incluye a ti también, ¿verdad? Y cuando él escuchó eso, Kuntun se puso aún más enfadado. Y que no incluía a una persona tan importante como yo, como en etcétera, me pusiste ahí en etcétera, no pusiste el nombre, simplemente me incluiste dentro del grupo de etcétera. Desde ese momento, a partir de ese momento, Kuntun llegó pues a no a ser muy cariñoso o muy afectuoso con Runtumpa. Siempre había un tipo de conflicto o fricción entre los dos, de roce, digámoslo así. Y después iban a The Sang y a la parte central de Wu. Y entonces cuando tenía 66 años, en el año 1400, el maestro Atisha llegó al Tíbet central, llegó a Samye. Y en esa época Samye era un centro de Dharma muy importante en Tíbet. Y hay una historia que cuando se le estaba dando un tour de Samye, él dijo, esta estatua se parece mucho a la estatua del Mahabodhi en Bodh Gaya, cuando se le mostró la estatua principal en Samye. Y en ese momento, muchas personas llegaron a escuchar de que este maestro estaba en Samye y muchas personas llegaron a Samye para recibir enseñanzas del maestro Atisha. Y en esa época, Rinpoche pensó para sí mismo que sería necesario establecer una residencia permanente para Atisha, en un buen lugar donde él pudiera quedar por un largo tiempo. Y tenía 4 opciones. Una era Yarlung, donde vivía Kuten, ese maestro que estaba enojado con él. La segunda era en las cercanías de Samye, donde estaba alojado en la zona de Bodhiraya. Y él pensó que la mejor lugar era la cuarta opción, que era Nietang, donde vivían Bonton. Así que Don Tumpa le escribió una carta
Esta es una buena tierra. La clima también es un buen clima. Es un buen lugar para Tisha. Él proviene de la India y cuando hace mucho frío se le hace muy difícil a Tisha. Así que el lugar donde Atisha se quedó sería bueno allí. Entonces debes de traer a Tisha a Nietang. Y, pa- y cuando recibieron la carta y vio que esto era en realidad, y dijo, esta vez Atisha no debe ir a ningún otro lugar. Todos debemos asumir la responsabilidad y llevar a Atisha a Nientang. Y así que hizo esta declaración. La persona que recibió esa carta que se llamaba Bangtun. Kutun lo entendió también. Kutun, lama estaba enojado. Pero en secreto le dijo a Atisha, si te quedas con una persona inferior como Bangtun, no te proporcionará un lugar para quedarte condiciones de vida buenas. No tendrás ninguna oportunidad de beneficiar a los seres. Una persona como yo tiene la capacidad y los recursos para servirte. Yo te ofrecería todo. Además, la región de Yarlon, donde vivo, fue la residencia donde muchos reyes del pasado. Es un lugar muy bonito, hermoso, donde la gente puede quedarse. Y podrás beneficiar a muchas personas allí. Y también puedo prepararte residencias separadas para el verano y el invierno, donde estarás cálido y en invierno y fresco en el verano. Hizo muchas promesas. Y Atisha del exterior, así que Atisha probablemente lo aceptó. Y Atisha se fue a Yarlung, donde vivía Kuntu, y Runtumpa no podía ir porque Kuto no le gustaba, pues no era amable con Runtumpa. Así que Runtumpa se fue a Samyelang y Atisha se fue a Yurlong. Runtumpa se fue a Nientang y Atisha se fue a Yurlong. En un lugar llamado Tangpoche, muy largo, se alojó ahí mientras que estaba allí. Atisha enseñó el Prajnaparamita en 25.000 versos y su comentario El sublime continuo distinguir los fenómenos y su naturaleza, entre otros textos. Impartió muchas enseñanzas del Dharma de manera similar, también traducciones. Mientras que Atisha permanecía y se alojara ahí, tradujo muchos textos del mantra secreto también allí. Sin embargo, mientras Atisha permanecía en Tangpoche, Kuntun no cumplió con sus deseos. Tuvo muchas dificultades. Tanto como él como su séquito sufrieron muchas dificultades. Y no era intencional, pero Quentin dijo que era un lugar, lo describió de una tal manera y no tenía mucho tiempo para llegar a preparar todo para cuidar a Tisha. Así que transcurrió una semana entera en que Atisha no recibió comida. Y mientras tanto, Druntumpa estaba en Yentan, siempre se preocupaba por Atisha y le dijo a Bantom, debemos de llevar a traer a Atisha a Yentan. Hutton es demasiado orgulloso y no lo atenderá bien. Iré primero a Yarlung para ver la situación y si no es una situación buena, haré lo posible para llevar a Atisha a Samye. Y luego puedes enviar personas para traerlo desde Samye. Así que lo pensaron así, hicieron un plan y estuvieron de acuerdo y Runtumpa se fue para Yarlong. Partió hacia Yarlong a ver a Tisha. Cuando Runtumpa llegó a Tangpoche, el sol estaba a punto de ponerse. Primero buscó a un estudiante de Kuntun que conocía y le preguntó dónde se alojaba Tisha. Sin embargo, los discípulos de Kuntun lo ignoraron y no
quisieron decirle dónde estaba. ¿Por qué? Porque él había no había respetado a Kuton anteriormente y lo había ignorado. Entonces por eso no le dijeron. En ese momento apareció un estudiante de Atisha que proveniente de la India, quien se alegró mucho de ver a Runtumpa y lo llevó hasta la residencia de Atisha. A pesar de que Atisha no había pasado más de un mes o dos en Tampoche, parecía como si hubiera sufrido más de un año de penurias. Su carne estaba flácida y parecía haber atravesado muchas dificultades. Tan pronto como vio a Runtumpa, Atisha dijo, Gran laico, por favor, sácame de aquí cuanto antes. Todos estamos pasando muchas dificultades, todos mis séquitos, los caballos también son seres sintientes y han sido nuestras madres, ¿verdad? Y también están pasando muchas dificultades. Kuntun tiene provisiones como un monarca universal, como los dioses del reino de 33, pero parece como que me han reducido a un mendigo. Y dijo esto, a medida que dijo esto, le salieron lágrimas. Runtumpa respondió, si deseas ir a un buen lugar, tengo algo bueno que decirte. En la relación de Nintan hay muchos bosques frondosos y las flores florecen incluso en el invierno, porque Nintan es un lugar hermoso y cuando escuchó que las flores florecen incluso en el invierno, Atisha se alegró de inmediato y le dijo, Laiko, vamos ahora mismo. Antropólogo, eso no funcionará. De ninguna manera, Quentin es una persona importante, así que tiene mucho poder. Así que irnos de una vez no va a funcionar, pero no te preocupes. Tengo una forma de poder lidiar con él. Atisha le respondió, no te, no te preocupes. Tengo una manera de evitar que lo descubra. Vamos ahora. Esa noche hicieron el equipaje y partieron al amanecer. Aquí- Debido vieron que que cuando vieron le dijeron a Kuton que que se iba a ir. Y había una cierta distancia entre Atisha, la residencia de Atisha y Kuton. Pero no toma gran tiempo. Pero no importa cuánto Quentin quería llegar a Chicha, no pudo llegar hacia él. Y una vez que pudo llegar a la residencia de Quentin, esos estudiantes, Quentin en la mañana sería afuera, tomaba una caminata, pero ese día nos dijo que tenía cierto trabajo y cerró sus puertas. Y las cerró, no solamente las cerró, sino las cerró bien. Y entonces los estudiantes de Qutb se sintieron muy angustiados y empezaron a golpear la puerta. ¿Qué haces con la puerta abierta? Atisha se ha llevado a Atisha, Runtumpa se ha llevado a Atisha. En el momento en que Qutb escuchó esto y salió afuera, se sorprendió y empezó a preparar sus caballos para llegar a encontrar a Atisha, a seguirle. Quito no es una persona muy importante y tenía muy buenos caballos. Y había un caballo que se llamaba Plamna. Y cuando él llamaba al caballo, Plamna, el caballo llegaba importante. Pero ese día no importó cuántas veces era que Kutum podía llamarlo, nadie podía escoger a este caballo, agarrarlo. Llegó casi no pudo cogerlo. Y una vez que sí lo cogió, entonces fueron a seguir a Tisha y todo su séquito. Y cuando llegaron a Tisha, llegaron cuando ya era la puesta del sol. Y tuvieron que cruzarlo a medida de botes. Y estos botes son pequeños y están hechos de cuero.
porque no todo el mundo puede caber al mismo tiempo. Entonces los estudiantes al principio van, pero hoy no, hoy si Kutun viene y va a seguir, si me encuentra a mí, Runtumpa dijo, pues va a ser difícil. Entonces, así que Runtumpa cruzó el río primero y Atisha después esperó. Y Atisha esperó hasta que él cruzara. Y una vez que él cruzó y una vez que el bote regresó y llegó a traer a Atisha, tan pronto que Atisha entró, vio los caballos de Kuntum y estaban pues obviamente echando mucho polvo. Es que él llegó primero, Kuntum llegó primero, haciendo mucho sonido. Le dijo, ¿te has olvidado? ¿Te has olvidado? Dijo yo. Y Atisha le dijo, tú te olvidaste de mí. Por favor, vete, vete, tú regresa. Tú te olvidaste de mí. Y porque como ellos estaban caminando y llegaron a la orilla del río, el caballo paró en seco y Kutun se cayó dentro del río y casi que la corriente se lo llevó, pero los estudiantes lo cogieron y digamos que lo sacaron del río. Pero Kutun dijo, Atisha, terrible. Tratemos de arreglar. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? Y Atisha le dijo, mire, por favor, gran erudito, no hables así. Y no hay nada que Kutun pueda hacer. Por favor, dinos algo que podamos adorar. Y entonces, ¿qué hizo Atisha? Sacó su sombrero y se lo tiró en el agua. Y entonces así Kutun cogió el sombrero de Atisha y se lo llevó. Y entonces Atisha se pudo ir. Y después Atisha se fue a Samye. Y entonces ahí es donde se sintió feliz cuando llegó a Samye. Él dijo que le gustaba Samye porque había muchos manuscritos en sánscrito, muchos tantras del mantra secreto, y cuando los leyó, pensé que había leído todos los tantras, pero los tantras son tan vastos como un océano. Hemos tenido 3 fuegos en los monasterios indios y se han perdido, pero aquellos que se han perdido se pueden encontrar aquí. Así que se quedó ahí leyendo mucho de los comentarios y escrituras en sánscrito y haciendo circunambulación. Y también hacía que sus estudiantes escribieran los manuscritos en sánscrito y los mandaran a la India. Así que Atisha quería quedarse un poco más tiempo en Samye, pero el líder del área se llama del área o de la región era un rey muy importante, como el rey de ese tiempo. Y dentro de su séquito, algunas personas llegaron a sentir celos de Atisha, y por esta razón fue que Atisha no pudo quedarse un largo tiempo en, en Samye. Y es por eso que la persona de Nientan llegó a mandar a 200 caballos para recoger a Atisha. Habían Runtumpa Kuntun Mokpe Sherap era otro estudiante del maestro Atisha en Tibet Central. Y a él le dio muchos empoderamientos y transmisiones del mantra secretos y traducciones también del mantra secreto. En particular, sobre la esencia del camino medio.
Y luego Atisha la mayor parte se quedó en Nieta y allí tradujo muchos textos tántricos. Atisha tenía muchos planes para expandir el budismo en Tíbet, pero muchos de ellos, estos planes no se llevaron a cabo como él esperaba. Atisha pensaba que la escuela Sarvastivada era demasiado relajados respecto a la ofensa del alcohol, de tomar alcohol. Y los Mahasángicas eran más estrictos, por lo que Atisha pensó que quería establecer la tradición Mahasángika en Tíbet, o sea, la transmisión de los votos de acuerdo a la escuela Mahasángika. Y empezó a hacer ese trabajo, pero Druntumpa lo paró, no paró de que dejara esto. Y la razón es porque los emperadores tibetanos habían pues decretado que no se podían dar votos más allá de los Sarvastivada y además en la India había muchas disputas entre las escuelas, por lo que era posible que lo mismo sucediera en el Tíbet, que llegara a causar mucho conflicto en Tíbet. Igualmente, Atisha también quería difundir los tantras y las instrucciones esenciales del mantra secreto, pero Druntumpa también le pidió que no enseñara realmente. Así que muchos de sus planes fueron, digamos, obstaculizados por Druntumpa. No puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. Atisha se sintió un poco como desilusionado, digámoslo así. Así, ¿cuál es el punto de que yo puedo, de haber venido aquí al Tíbet, no puedo difundir los votos, no puedo enseñar el manto secreto? ¿Cuál es la razón de estar acá, como se dice en una historia? Y en esa época, esa situación en esa época, si lo miras, probablemente era algo bueno, pero si lo piensas de otra manera, presenta un problema. Y por eso muchas personas piensan que se sintieron muy desilusionados de que no pudo enseñar a Tisha muchas cosas. Por ejemplo, Milarepa, que era esencialmente contemporáneo de Druntumpa, le dijo a Gampopa, un fantasma se ha infiltrado en el corazón de los tibetanos, impidiendo que Atisha enseñe el Tantra. Por esta razón, aunque los Kadampas tienen algunas enseñanzas del Vajrayana, no tienen instrucciones esenciales. Esa es una crítica que está registrada en la biografía de Gampopa. Después de que Atisha llegó a Nieta y llegó a la edad de 70 años, no enseñó mucho Dharma. Ocasionalmente cantaba una doha y luego cuando tenía tiempo se salía fuera de su residencia y miraba las montañas, los ríos, las flores y las hierbas del Tíbet y en particular estaba encantado por lo limpio y pura que era el agua tibetana y la elogiaba. En el Tíbet uno puede reunir méritos ofreciendo agua. El clima de la India es cálido, por lo que los manantiales no son tan frescos como en el Tíbet. Por esa razón, Atisha hacía ofrendas de aguas todos los días. En nuestra tradición moderna de ofrecer cuencos de agua, se dice que se originó con el maestro Atisha. Igualmente, cuando Atisha veía animales pobres, o bien cabrillito, caballito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cabritillo? En particular adoraba a los cachorros y siempre que veía a uno lo levantaba inmediatamente y decía, oh, es perrito, cachorrito, ¿cómo estás? Cometiste un error al tomar un cuerpo como este y los trataba con cariño. Cuando Tisha estaba a punto de pasar a su paranirvana, convocó a sus discípulos cercanos y les dijo les, les dio a cada uno consejos. En el futuro, cuando no esté aquí,
debes de seguir Druntumpa como tu lama. Y cuando le dijo Druntumpa, le preguntó, si tú no estás aquí, ¿a quién debo yo seguir? Y Atisha le respondió, cuando me haya ido, hagan de los textos sagrados tu maestro. Igualmente, no hagan mucho para beneficiar a los seres hasta que logren la clarividencia. De lo contrario, hagan todo lo que puedan para difundir las enseñanzas del Buda. En el que la enseñanza florezca depende de la comunidad monástica y si la comunidad monástica florece, depende de los bhikshus disciplinados. Así que en el futuro deben nutrir a muchos bhikshus o apoyar a muchos bhikshus disciplinados. Aconsejó a Tisha. Y por esto es que muchos amigos espirituales que aparecieron y algunos le preguntaron, ¿qué deberíamos de hacer con tus restos si pasas al paranirvana? Y Atisha dijo, está bien hacer lo que se explica en el Sutra de Mahaparinirvana con los restos del Buda. A la edad de 73 años, en el año del caballo, el 10 en 1054, pasó al paranirvana y sus restos fueron cremados en Nientang. Después de la cremación, todos estaban almorzando y Kuntu llegó con una caja metálica para las cenizas de Atisha, diciendo, si no las tomo ahora, Drunton Pases las llevará todas después y no, no obtendré ni un poco. Tomó una y se llevó muchas de las cenizas y hizo muchos sasas y los mandó a diferentes lugares en Tibet y gracias a la bondad de Kutung, las reliquias de Atisha se pudieron difundir, ah, se difundieron por todo Tibet. Y esto es gracias a la bondad o a la amabilidad de Kutung. Ahora me gustaría hablar de la influencia que llegó a tener Atisha en, en Tibet y la influencia que llegó a tener. Me gustaría hablar acerca de esto. Y ya que Atisha era Mahasanga, no pudo establecer la tradición de la escuela Mahasángika, pero sí enfatizó las enseñanzas de Vinaya mientras que permaneció en Tibet. Y esto es uno de cuando las escuelas principales en Tibet florecieron o se establecieron. Y vemos que muchas personas habían geshes que tenían realización y nakpas, aunque decían que tenían realización, no entendían lo que era el refugio y para convertirte en un budista tienes que tener refugio auténtico. Así que por eso llegó a enseñar lo que es el refugio auténtico y por eso, por esta razón, aunque recitamos 4 líneas de texto al principio, recitamos los de Atisha. Eso es gracias a la influencia de Atisha también. Cuando Atisha fue al Tíbet, hay muchas personas que dicen que tenía la visión de la vacuidad y de Dzogchen, pero no le prestaban mucha atención a su conducta. Y entonces él dijo, aunque sea tu visión muy alta, tienes que prestar atención a la causa y los efectos. Así que así lo enseñó a todos. Así que esta es una influencia de Atisha, el énfasis que se da en la causa y el efecto. Y también se enfatiza el amor y la compasión. Y por eso dijo, cuando la gente se levantan, hacen dedicaciones por el bienestar o el bien de los seres. Y esto es gracias al énfasis que Atisha hizo sobre la bodhicitta y sobre la bondad cuando enseñaba el Dharma. En Tibet también
Existían dos diferentes tipos de rituales, la tradición de Nagarjuna y de Asanga, la la de la visión profunda y la otra. Así que Atisha enseñaba enfatizaba la del linaje de la visión profunda y esta se convirtió en la escuela consecuencial y llegó a difundirse enormemente en Tíbet. Y es gracias a la influencia de Tíbet, de Atisha, pienso yo, porque él llegó a, a hablar también de un maestro en particular. Creo que dijo Dharmakirti, pero no recuerdo. También enfatizó las enseñanzas en Prajnaparamita, fue la primera persona en enseñar el continuum en tibetano. Y en cuanto a las enseñanzas, cuando hablamos acerca de los rituales de los sutras, el más importante es el de la medicina, el del Buda de la medicina. Cuando pensamos el ritual del Buda de la medicina, hay uno que viene de Shantarakshita y hay otro que vino a transmisión más tarde, que proviene de Atisha. Así que llegó a tener gran influencia en cuanto a los rituales del Buda de la sanación. Y también las prostraciones a los 16 eh, seres mayores, a los 16 arhats, ya que había una gran conexión entre la tradición Kadampa y Atisha, pues también enseñó esto. Y muchas de las enseñanzas sobre Tara es gracias a la bondad de Atisha. Gracias a la bondad de Atisha tenemos las enseñanzas de Tara o sobre Tara. Y la más grande de las influencias que Atisha tuvo en Tíbet fue la difusión de las enseñanzas Kadampa. Y se establecieron, llegó a ser un linaje independiente por ciertos siglos, pero tenía una gran énfasis en la práctica, en la disciplina, una disciplina pura, y fue un gran ejemplo para ello. Entonces, toda la gente se sentía bien al ver esto. Por ello, la tradición Kadampa, una de sus características en particular, era de que los maestros Kadampa meditaban sobre el amor bondadoso y compasión y bodhicitta durante toda su vida, a lo largo de todas sus vidas, la devoción y el deseo de la liberación. Así que por cada punto de Dharma enfatizaban estas enseñanzas a lo largo de su vida. Y se veía que ellos eran unas personas con gran fe y grandes practicantes. Igualmente, se establecieron los colegios monásticos. Es como la fuente de todas las prácticas. Se hizo el monasterio Nartan, donde las primeras shedras se establecieron y las shedras más importantes que se establecieron en la traducción no la temprana, sino la posterior a la pronta. En cuanto la tradición Dapokagyo, somos pues sostenedores del linaje Kadampa. Y como se dice en la historia del Dharma de Bhutans, Padmadrupa y Gampopa escribieron muchos tratados sobre las etapas del camino. De hecho, el lugar donde el lugar donde Gampopa se convirtió en un monástico fue dentro de la tradición Kadampa y dijo que las enseñanzas de Naropa son muy profundas, pero tuvo la capacidad de combinarlas con las enseñanzas de los Kadampas. Si no se pueden mezclar, entonces sería muy difícil para beneficiar a todos los seres. Por eso considero las enseñanzas de los Kadampas muy importantes, extremadamente importantes. También cuando se transmite la visión y la conducta, también provienen de Atisha, la forma en que se hablan.
Y también enseñó que la causa y el resultado es muy importante y también enfatizó la conducta. Todo esto, estos son características kadampas que Gampopa llega a enseñar. Y también son características del linaje Drikung. Y también Gampopa también habla acerca de Halayapa. Y la fuente son las tres enseñanzas y los cuatro dharmas. ¿Y por qué? Porque estos dharmas enseñan las enseñanzas de acuerdo a los tres tipos de individuos. Y también igualmente se habla del Mahamudra y del yoga coemergente. Uno de sus orígenes es la tradición Kadampa, cuando se habla de los cuatro yogas y las etapas de los caminos como también de los canales. Estas son instrucciones que provienen de Atisha y es por esta razón que Gampopa y sus discípulos toman la base del camino, de las etapas del camino de los Kadampas y las instrucciones del camino de los medios como Tumo y demás llega a ser la confluencia de los dos ríos del Kadampa y del Mahamudra. Y aún el maestro Tsongkhapa, su gran texto, las etapas del camino, habla de las instrucciones de Atisha. Y para el mantra secreto, dice que no hay mejor fuente que las enseñanzas de Marpa. Dentro de la tradición Kelopa, también es una tradición Kadampa. Y también tiene muchas características con los demás. Así es por esta razón que las personas que practican la confluencia de Mahamudra y Kadampa, de los dos ríos, en cuanto a la práctica, son muy, muy similares entre los Kelupas y Kadampa y Kagyu. Y hay un estudiante del maestro Tsongkhapa. Y hay un texto que llegó a escribir. Lo que dice este texto básicamente dice que el maestro Tsongkhapa es un maestro Dapo Kagyu. Eso es lo que dice, que el maestro Tsongkhapa es un maestro Dapo Kagyu. Y en particular, dentro de los Gelugpas, se les conoce como la nueva escuela Kadampa. Si pensamos, digamos, de acuerdo a la escuela Sakyapa. Así que Atisha llegó a visitar un monasterio Sakyapa y uno de los cuatro padres de los Sakyapas llega a ser el estudiante de Atisha. Así que muchas de las enseñanzas y tradiciones de Atisha también se transmiten dentro de los Sakyapas. Así que dentro de Sakyapa Nyingmao Kagyu es importante saber que es imposible llegar a practicarla sin que hubiera accedido a Atisha. No hay un linaje separado que se llama Kadampa. Pero no hay ningún linaje que no tenga las tradiciones Kadampas, las enseñanzas Kadampas. No hay un lugar en Tíbet donde las enseñanzas Kadampas no han llegado, no se han difundido. Tenemos las enseñanzas de Sutra y Tantra y al hablar de las enseñanzas sutras sobre la meditación y sobre la parte filosófica, todo esto proviene de Atisha. Y esto es gracias a la bondad de Atisha, llegó en verdad a ofrecer una gran bondad en las tradiciones tibetanas. Es algo que tenemos que entender y apreciar.